No eres más que una carga, ojalá desaparecieras, gritó mi hijo con el rostro torcido como nunca antes había visto. Me quedé paralizada en medio de mi propia cocina, el mismo lugar donde le enseñé a servir cereales, a preparar té, a hornear galletas. Las palabras resonaron en mis oídos como campanas de iglesia en un funeral. Mis manos temblaban, el corazón latiendo de forma irregular mientras me agarraba del borde de la encimera para no desplomarme. Mi hijo, mi único hijo, me miraba como si fuera basura. No, peor que basura. Desperdicio. Una molestia. Nunca me había dicho algo así, ni siquiera en sus años rebeldes de adolescencia. Quería creer que estaba enojado, molesto por otra cosa y desquitándose conmigo. Pero en sus ojos no había arrepentimiento. Solo un fuego frío y resentido que había ido creciendo y yo había estado demasiado ciega para verlo. Hace solo unos meses me mudó con él después de mi cirugía de cadera. Me dijo que era por mi seguridad para que no volviera a caer. Dijo que quería cuidarme. Al principio me sentí agradecida, conmovida. Pensé que quizá no había criado a un hombre tan egoísta después de todo. Pero esa calidez se desvaneció rápido. Lo que empezó como cuidado se convirtió en control. Suspiro cuando le pedía ayuda. Se burlaba de mí cuando olvidaba algo. Él y su nueva esposa, una mujer ruidosa que siempre ponía los ojos en blanco cuando entraba a la habitación, empezaron a hablar de mí como si fuera un relicario antiguo que deseaban tirar. Y ahora, esto. Desaparecer. Mi corazón se rompió en ese instante. Y en lugar de gritarle, de defenderme como siempre lo había hecho, asentí. Empaqué una pequeña maleta, caminé hacia la puerta con el poco orgullo que me quedaba y me fui. Ninguna alma me detuvo. No sabía a dónde iba. El viento me mordía las mejillas mientras salía al frío aire de Denver, una chaqueta vieja apretada alrededor de mi cuerpo dolorido. Mis ahorros estaban casi agotados, drenados tras la cirugía y meses viviendo en esa casa donde me habían ido borrando poco a poco. Caminé horas, las lágrimas secándose en mi rostro mientras deambulaba por calles desconocidas, evitando las miradas compasivas de extraños. Ni siquiera tenía mi teléfono. Mi hijo insistió en administrarlo por mí después de que caí en una estafa meses atrás. Dijo que ya no podía confiar en mí con la tecnología. Así que se lo llevó, junto con mi independencia, mi voz, mi dignidad. Esa noche terminé en un pequeño refugio, agarrando mi maleta como si fuera un salvavidas. Las mujeres allí eran amables, algunas incluso más jóvenes que yo, rotas de diferentes maneras pero aún capaces de sonreír. Yo no había sonreído en semanas. Esa noche lloré en una almohada delgada y me dije que ese era mi fondo. Pero algo dentro de mí, algo agudo, viejo y enojado, susurró que no era así. Que los había dejado pisotearme por demasiado tiempo. Que ser silenciosa y amable me había traído hasta aquí. Y recordé algo que Judith me dijo una vez cuando recién salíamos de la universidad y jurábamos que nunca envejeceríamos. Si alguien alguna vez te trata como basura, les quemas la maldita casa, figurativamente, claro. No había pensado en Judith en años. Pero de repente su voz volvió como un soplo de aire tras la asfixia. Esa noche, mirando una grieta en el techo, decidí que ya no iba a llorar, no iba a ser más su fantasma. Iba a luchar. Pero primero necesitaba un plan. A la mañana siguiente me recompuse. Me lavé la cara, me cambié de ropa y forcé una sonrisa para las voluntarias del refugio. Pedí usar un teléfono. Después de una pausa, una de las mujeres, se llamaba Angie, me lo entregó. Marqué el único número que aún importaba. «Judith», dije con voz ronca, casi sin creer cuando escuché su voz. «Soy yo, Lilian». Hubo un silencio por un instante, luego un suspiro. «Lilian». «Dios mío, ¿dónde estás?» Su voz se quebró como un dique al romperse. En menos de una hora, estaba allí. Mismo abrigo rojo, misma raya plateada en su moño, pero ahora con más fuego en los ojos que recordaba.
Me abrazó con un abrazo que me recordó que no era invisible, que todavía importaba. Al principio no hizo preguntas. Solo me trajo café caliente y se sentó a mi lado como si estuviéramos en la universidad de nuevo, susurrando secretos. Pero sabía que las preguntas llegarían. Así que le conté todo. Como mi hijo había tomado poco a poco todo, mis finanzas, mi casa, mi mente. Como él y su esposa se burlaban de mí, me aislaban, incluso les decían a los vecinos que estaba cayendo en demencia. Cómo vendió mi auto. Cómo descubrí que la casa que pagué hace décadas había sido refinanciada bajo su nombre. Judith no lloró, no se sorprendió. Escuchó, y luego, con ese tono calmo y aterrador que solo una abogada de sucesiones retirada puede dominar, dijo: «Vamos a quemarlos hasta los cimientos». Legalmente, por supuesto, y por primera vez en meses reí. Pasamos la semana siguiente en la casa de Judith, una cabaña acogedora llena de libros y té de hierbas. Ella armó un plan. Aún recordaba lo aguda que era su mente, pero verla trabajar era como presenciar magia. Empezó contactando al banco para solicitar todos los documentos relacionados con la casa. Me explicó cómo habían falsificado mi firma, y sí, estaba falsificada. De manera torpe. Mi hijo ni siquiera intentó imitarla bien. Rastreó el cambio de titularidad y descubrió que me habían declarado mentalmente incapaz, adjuntando un informe basura de un evaluador privado que nunca conocí. «Esto es abuso a ancianos», dijo con firmeza. «No solo vamos a revertir la transferencia. Vamos a asegurarnos de que no puedan hacer esto a nadie más». Judith contactó a su antiguo despacho, colegas que aún le debían favores. Aceptaron tomar mi caso pro bono. Incluso me ayudó a conseguir un teléfono nuevo, uno que fuera solo mío. Llamé a la oficina de seguridad social, congelé mi crédito y comencé a rastrear todo. Fue abrumador, pero empoderante. Poco a poco, comencé a reclamarme a mí misma. Mi historia. Mi verdad. Incluso volví a escribir en un diario. Anoté las cosas que recordaba, los comentarios crueles, las notas pasivo-agresivas de Vanessa, la forma en que olvidaban invitarme a las cenas. Pensé en cómo había dejado que la culpa y el miedo me detuvieran de defenderme. Pero ahora ese miedo se había transformado. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de justicia. 2 semanas después presentamos la demanda. La demanda fue brutal: abuso a ancianos, transferencia fraudulenta de la escritura, explotación financiera. Judith me había advertido que sería una guerra, no una batalla. Tenía razón. Mi hijo fue notificado en su lugar de trabajo. Según nuestro investigador privado, parecía atónito, como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho. Vanessa, por supuesto, se volvió una furia. Me dejó un mensaje de voz tan venenoso que lo enviaron a nuestro equipo legal. «Vieja amargada, estás arruinando su vida, nuestra vida. Se suponía que debías estar agradecida». Se lo puse a Judith, quien solo levantó una ceja y murmuró: «Evidencia A». No respondí a ninguno de ellos. No era necesario. Cada vez que atacaban, reforzaban nuestro caso. El rastro documental, el mensaje de voz, las firmas, el uso indebido de mis cuentas, todo hablaba más fuerte de lo que yo podría. El juez emitió una orden temporal que congelaba cualquier actividad sobre la casa. Mi hijo intentó contradecir, por supuesto. Alegó que yo estaba confundida, mentalmente enferma y actuando bajo influencia. Pero cuando pidieron pruebas médicas, no tenía ninguna. Había pasado todas las pruebas de capacidad que presentamos. Limpia. Clara. El juez entrecerró los ojos. ¿Entonces ella estaba lo suficientemente bien para firmar la casa, pero no para manejar su cuenta telefónica?, preguntó con ironía. Mi hijo titubeó. Vanessa cruzó los brazos. Y por primera vez me senté en esa corte no como víctima, sino como testigo de su propia caída. Me habían subestimado. Habían olvidado que yo seguía aquí y que ya no tenía nada que perder. Mientras el caso avanzaba, la gente empezó a contactarme. Algunos antiguos vecinos me enviaron mensajes, sorprendidos por lo que escuchaban.
Algunos se disculparon, diciendo que creían las mentiras, que yo estaba decayendo, que quería mudarme con Daniel y Vanessa. Uno incluso admitió que le dijeron que había donado la casa para ayudar a su familia en crecimiento. La red de mentiras era amplia. Judith y yo documentamos cada mensaje. Mi favorito fue uno de la señora Klein, de la calle de enfrente. Sabía que algo no estaba bien, escribió. Nunca dejaste de cuidar tu jardín. Eso no es alguien que se está perdiendo. Sus palabras me hicieron llorar de una manera que la crueldad nunca había logrado. La bondad, inesperada, silenciosa, rompe las conchas más duras. Mientras tanto, mi hijo y Vanessa redoblaron su esfuerzo. Intentaron retrasar el proceso. Intentaron intimidar. Incluso intentaron ofrecerme un acuerdo, dinero para que me callara. Judith casi escupió su café. Están entrando en pánico, susurró. Dialo Sudá. No quería dinero. Quería la verdad. Quería limpiar mi nombre. Quería mi hogar de regreso. Y más que nada, quería que todos supieran lo que habían hecho. Pasé años siendo la blanda, la pacificadora, la madre que lo dio todo para que su hijo prosperara. Y ahora ese mismo hijo intentaba desecharme como si hubiera expirado. Ya no. Esa mujer se había ido. No solo estaba luchando, estaba levantándome más fuerte, más clara y más furiosa que nunca me permitieron ser. Cuando llegó el día del juicio, estaba lista. Usé las perlas de mi madre, planché mi blusa azul marino y me senté junto a Judith con la cabeza en alto. La sala del tribunal era fría, estéril, pero yo sentía fuego. Daniel no me miraba a los ojos. Vanessa llevaba una sonrisa que desapareció en el momento en que nuestro abogado reprodujo ese mensaje de voz. Luego llegaron los documentos, uno por uno, un rastro de papel de avaricia. Mi firma falsificada. Mis cuentas saqueadas. La falsa declaración de incompetencia. La expresión del juez se fue endureciendo con cada evidencia. Esto, dijo, es un caso ejemplar de abuso financiero a ancianos. Mi hijo intentó llorar, dijo que solo quería ayudar. Alegó que todo era un malentendido. Vanessa trató de pintarme como resentida y emocional, pero los hechos lo sepultaron. El veredicto fue rápido, se anuló la transferencia de la escritura. Les ordenaron pagar daños. Me declararon plenamente competente y el juez recomendó que se consideraran cargos por fraude. No podía dejar de temblar. Judith me sostuvo la mano todo el tiempo, y cuando terminó, cuando el martillo golpeó la mesa y mi nombre ya no estuvo atado a la vergüenza, exhalé. No fue solo justicia. Fue recuperación. La mujer que intentaron borrar había vuelto a la luz, y nunca más iba a callar. El día que volví a mi casa esperaba sentirme rota, pero no fue así. Me sentí poderosa. Cambiaron las cerraduras. El nombre en la escritura era mío otra vez, mi nombre. Me paré en la sala, vacía, fría, con los muebles que sacaron antes de que la orden judicial los detuviera, y aún así sonreí, porque lo que quedaba era mío. La luz que entraba por las ventanas, mía. Las escaleras de madera gastada que solía subir con un niño en mi cadera, mías. La marca en el pasillo donde Daniel hizo una rabieta de niño todavía estaba allí. Todavía real. ¿Todavía mía? Toqué las paredes como saludando a viejos amigos. Esta casa había sido testigo de toda mi vida. Había visto pasteles de cumpleaños, rodillas raspadas, cenas de domingo y tormentas de nieve las que nos acurrucábamos bajo mantas. Y luego fue testigo de la traición. Y sin embargo se mantuvo firme. Como yo, no me apresuré a recordar. No necesitaba borrar lo que había pasado. No. Dejé recordatorios. No para llorar, sino para recordar que sobreviví. La alfombra que compraron ya no estaba. La foto enmarcada de su boda, tirada. Pero mi foto de boda, la saqué de una caja olvidada y la puse de nuevo en la repisa. Mi esposo se había ido, pero su amor no. Esa noche le hablé como solía hacerlo. «¿Lo logramos, Sam?», susurré.
Tu chica luchó. La vida no volvió a la normalidad, pero comenzó a florecer en algo mejor. Judith me animó a hablar. No eres solo un caso, dijo. Eres una voz. Podrías ayudar a alguien más. Así que escribí una carta para el periódico local. Compartí mi historia, con cuidado, con verdad y sin nombres que pudieran meternos en problemas legales. La respuesta: abrumadora. Mujeres surgieron de todos lados. Hijas, hermanas, madres. Algunas eran sufridoras silenciosas, otras apenas habían escapado de situaciones como la mía. Me agradecieron. Preguntaron por Judith. Una incluso dijo: leer tu historia me dio el valor para llamar a mi abogado. Fue entonces cuando supe, este dolor, esta violación no sería el final de mi historia. Sería mi comienzo. Empecé a hacer voluntariado en un centro para mujeres local, compartiendo mi experiencia con quienes pasaban por abusos financieros y emocionales. Y cada vez que miraba a alguien a los ojos y le decía: no estás loca, solo te están controlando, veía algo cambiar, como si alguien hubiera encendido la luz. No solo me estaba sanando, estaba ayudando. Y eso hizo que cada lágrima, cada mirada en la corte, cada noche en ese refugio valiera la pena. Porque si podía sacar a una sola mujer de las sombras, entonces no era solo una sobreviviente, era una guerrera. Por supuesto, Daniel y Vanessa no desaparecieron en silencio. Intentaron apelar. Trataron de manchar mi nombre en redes sociales. Vanessa lanzó un largo discurso sobre boomers consentidos y cómo no valoraban las vidas que intentábamos darles. Daniel me envió una carta, no una disculpa, sino una súplica torcida. Lo arruinaste todo. Solo intentaba protegerte. ¿Ya no me quieres? No respondí. No pude. Porque la verdad era que sí lo quería. Siempre lo querría. Pero eso no significaba que debía dejar que me destruyera. Amar a alguien no significa permitir su crueldad. Amar a alguien no significa sacrificar tu dignidad. Tuve que llorar al hijo que crié. No porque hubiera muerto, sino porque se volvió alguien que no reconocía. Y ese duelo fue más doloroso que cualquier juicio. Pero lo dejé pasar. Me dejó caer. Y entonces me levanté de nuevo. Más fuerte. Más tranquila. Libre. Judith siempre decía que la justicia no es venganza, es recuperar la paz. Y eso hice. Empecé a dormir sin sobresaltos, a comer sin náuseas, a respirar sin miedo. Algunos días todavía duelen, no lo negaré, pero dejé de esperar una disculpa que nunca llegaría. No necesitaba cierre de ellos. Me lo di a mí misma. La primavera llegó despacio como una promesa. Volví a plantar el jardín que ellos dejaron morir. Narcisos, tulipanes, unos cuantos tomates. El primer día que me metí tierra bajo las uñas, lloré. No de tristeza, de orgullo. Ese jardín siempre había sido mío. Había alimentado a mi familia, albergado puestos de limonada, incluso sido testigo de luciérnagas en noches de verano. Recuperarlo fue simbólico. Como cuidar algo roto y devolverlo a la vida. Como si finalmente me estuviera eligiendo a mí misma. Y pronto los vecinos empezaron a pasar de nuevo, no por lástima, sino con calidez genuina. Extrañamos verte por aquí, Lilian, decían. La casa no se veía igual sin tus rosas. Una vecina, Beth, me trajo un pastel casero de durazno. No lo probaba desde hacía años. Se derretía en mi boca como nostalgia. Nos sentamos en mi porche, viendo el sol ocultarse tras los árboles, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No el silencio de la desesperación, sino la quietud de la sanación. Incluso me reí cuando su perro robó mis guantes. Fue algo pequeño, pero importaba, porque cada risa, cada hierba arrancada, cada rincón de la casa que limpiaba, era un paso. No de regreso a quien fui, sino adelante hacia alguien más sabia. Alguien sin miedo.
Es extraño cómo la vida se divide en antes y después. Antes de la traición era la madre callada, la abuela cariñosa, la mujer que prefería morderse la lengua antes que arriesgar un conflicto. Después, soy acero envuelto en terciopelo, aún amable, aún suave, pero ya no silenciosa. Cumplí mi promesa a Judith, testifiqué en otro caso de abuso a ancianos que ella ayudaba. Mi historia, mi verdad ayudaron a poner a un sobrino corrupto tras las rejas. No lo digo con orgullo, pero tampoco con vergüenza, porque el silencio no ayuda a nadie. También volví a asistir a las reuniones del pueblo. Me ofrecí para dar un taller sobre cómo proteger tu patrimonio. Imagínate, yo, la mujer que casi pierde todo, ahora enseñando a otros a aferrarse a lo suyo. Judith lo llama mi segundo acto. Yo lo llamo mi vida real, porque ahora vivo bajo mis términos. En mi casa, con mi nombre brillando en el buzón como un faro. Y si conduces por mi calle al atardecer, verás a una mujer sentada en un columpio de porche, de mano, ojos feroces y suaves a la vez. Esa soy yo. Salí del infierno y construí un jardín sobre las cenizas. Algunos días todavía miro fotos antiguas y me pregunto dónde fue que todo salió mal. Hay una foto que siempre me afecta, Daniel, con unos 10 años, los brazos echados alrededor de mi cuello, sin un diente delantero, sonriendo como si yo fuera todo su mundo. Y en ese entonces tal vez lo era. Solía preguntarme si lo había fallado, si de alguna manera crié a un hombre que podía darle la espalda a su propia madre, que podía quedarse viendo mientras su esposa me humillaba, me robaba, intentaba borrarme. Pero la verdad es que todos tomamos decisiones, y Daniel tomó la suya. Vio cómo Vanessa me manipulaba, aislaba y se burlaba de mí, y la dejó hacer. Le di un hogar, amor incondicional, mis mejores años. Y cuando eligió la codicia en vez de la gracia, cuando me vio dormir en el sofá de un extraño en vez de ofrecerme una manta, ese fue su momento. Su línea en la arena. Yo no la crucé. Él sí. Me tomó mucho tiempo aceptar que amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es alejarte. Así que ahora cuando veo esa foto no siento culpa. Siento dolor, pero también claridad. Amé a mi hijo. Pero no amaré en quien se ha convertido. Y eso no es amargura, es supervivencia. Lo curioso es que cuando la gente supo lo que pasó, las máscaras se cayeron. Vecinos que pensaba que no les importaba empezaron a susurrar historias. ¿Sabes? Vi a Vanessa gritándote aquella tarde, la forma en que te trataba me incomodó. Oh, Daniel me dijo que estabas perdiendo la memoria, pero siempre me pareciste lúcida. Ellos habían visto cosas. No lo suficiente para intervenir, pero sí para confirmar lo que yo sospechaba. No estaba loca. No había imaginado el lento borrado, la reescritura de mi historia. Ellos también vieron las señales de alerta. Y ese conocimiento, tan doloroso como fue, me liberó. No estaba sola en recordar lo que pasó, otros vieron la verdad. Tal vez no actuaron cuando debieron. Tal vez tenían miedo o no querían meterse. Pero ahora me miraban a los ojos, avergonzados, y decían, debería haber hecho algo. No les ofrecí consuelo. No era mi trabajo. Pero sí acepté su honestidad, porque ya no cargo la vergüenza que intentaron echarme encima. Esa vergüenza es suya ahora. He salido de las sombras hacia la luz. Y si eso los incomoda, bien, porque la incomodidad genera cambio. Y tal vez la próxima vez harán más que susurrar. Pasaron meses. Cambiaron las estaciones. La casa, mi casa, volvió a la vida. Pinté las paredes, no para cubrir nada, sino para reflejar quién soy ahora. Azules intensos, verdes suaves, tonos cálidos de la tierra. Colgué obras de artistas locales. Puse flores frescas. Reorganicé la cocina, ya no esperaba visitas, ya no cocinaba solo para fiestas. Preparaba verduras asadas solo para mí. Escuchaba jazz en las tardes.
Encendía velas aunque nadie viniera. Y algo inesperado sucedió. Empecé a sonreír sin darme cuenta. Tarareaba mientras doblaba la ropa. Volví a planear vacaciones, esta vez no para huir sino para celebrar. Incluso reservé un fin de semana en las montañas. Sola. Me senté en el porche de una cabaña con una taza de sidra, respirando el aire de pino y el silencio, y pensé, esto es lo que se siente la libertad. No huir. No pelear por migajas de respeto. Solo existir en tu propio espacio sin que nadie cuestione tu derecho a la paz. Ya no rogaba por un lugar en la vida de nadie. Reclamo el mío. ¿Y la paz? Es más fuerte que sus risas alguna vez fueron. Más real que su amor alguna vez se sintió. Judith y yo seguimos hablando con frecuencia. Ella se retiró por completo, finalmente dejándose descansar, aunque dice que mentorearme fue su último caso favorito. Me llama a la que se escapó no del peligro, sino de la mentira en la que viven muchas mujeres. Dice que mi historia me sobrevivirá, espero que así sea, porque si aunque sea una hija, hermana o madre se ve en mis palabras y decide decir no, decide alejarse antes de perderse a sí misma, entonces todo habrá valido la pena. Empecé a escribir unas memorias, nada sofisticado, solo páginas garabateadas a altas horas de la noche con una taza de té a mi lado y mi gato acurrucado a mis pies. No sé si alguien las leerá, pero las escribo de todos modos, por la mujer que fui. La que caminaba de puntillas, que se disculpaba por ocupar espacio, que suplicaba por un cariño que ya había ganado. Lo escribo por ella, porque no desapareció. Evolucionó. ¿Se rompió? Sí, pero se reconstruyó. Más fuerte, más valiente, completa. Y ahora sé esto, mi voz no es un arma, es un salvavidas. Y nunca más la silenciaré, ni por la familia, ni por el amor, ni por miedo, nunca más. Nunca esperé encontrar comunidad de nuevo. Después de que se asentó el polvo y reclamé mi espacio, asumí que la soledad sería el precio de mi libertad. Pero resulta que cuando empiezas a vivir auténticamente, las personas correctas encuentran el camino hacia ti. Empezó despacio, una vecina que me dejó pan de plátano con un tímido, siempre admiré cómo mantenías tu jardín tan ordenado. Luego la bibliotecaria retirada de la calle me invitó a su club de lectura. Casi no fui, con miedo de que me recibieran con miradas corteses y compasión silenciosa, pero en cambio encontré mujeres fuertes, heridas, ingeniosas, feroces, que habían sobrevivido a sus propias tormentas. Algunas habían perdido a sus esposos por enfermedad, otras por divorcio, otras por indiferencia. Algunas tenían hijos que nunca llamaban, otras criaban a sus nietos solas. Pero todas ellas llevaban un fuego bajo sus sonrisas. Me recibieron como si siempre hubiera pertenecido. Y de repente las noches de jueves se volvieron sagradas. Bebíamos vino, discutíamos sobre tramas, reíamos hasta que nos dolía el estómago y nos abrazábamos en las verdades difíciles. Entonces me di cuenta, sanar no significa olvidar. Significa encontrar espacio para la alegría junto a las cicatrices. Y yo, que antes temía ser olvidada, ahora estaba siendo recordada, no como víctima, sino como sobreviviente, narradora, mujer renacida. A veces paso en auto frente a mi antigua casa. No por nostalgia, más por curiosidad, como quien revisita la escena de una vida pasada. Ya no se ve igual. Los rosales que planté con tanto cuidado han sido reemplazados por grava. Las contraventanas azules que Daniel pintó para mí un verano ya no están. Ahora hay líneas elegantes, frías y toques modernos. ¿Vive una pareja ahí recién casados por lo que se ve? Los vi una vez descargando las compras, riendo, rozándose las manos. No sentí amargura. Sentí libertad. Esa casa nunca fue mía, no de verdad. Era un escenario construido para convencerme de que estaba segura, amada, necesaria. Pero solo era un lugar donde cada día me achicaba para encajar en el molde de otro. Pienso en Vanessa en esa cocina ahora, arrogante, superficial.
Me pregunto si la frialdad que me lanzó alguna vez se suavizó o si todavía se burla de mujeres como yo en otras habitaciones. Pero el pensamiento no se queda. Que se queden con la casa. Que se queden con el silencio, los secretos y el peso de sus decisiones. Yo dejé todo eso atrás. Lo que me quedé, lo que reclamé fue mi dignidad, mi espíritu y mi derecho a no conformarme jamás. Eso vale más que cualquier título de propiedad. Vanessa intentó contactarme una vez. Solo una vez. Un mensaje seco por correo electrónico, probablemente porque sabía que le había bloqueado el número. Fue corto. Reaccionaste exageradamente. Nos avergonzaste. Solo estábamos bromeando. No hubo disculpa, ni reflexión. Solo la misma condescendencia envuelta en educación digital. No respondí. Hay poder en el silencio cuando es elegido. La antigua yo habría escrito párrafos, intentando justificar mi dolor, intentando hacerles entender lo que rompieron. Pero ahora no necesito su comprensión para validar mi verdad. Borré el mensaje y volví a mi té, a mi gato, a mi paz. Ese fue el día que finalmente lo sentí, el clic del cierre. No porque ellos hayan cambiado, sino porque yo sí. Dejé de esperar remordimiento de personas que confunden crueldad con humor. Dejé de necesitar amor de personas que solo lo ofrecían con condiciones crueles. Esa realización fue la última llave para mi libertad, y con ella dejé de mirar atrás. Empecé a mirar hacia adelante, a capítulos no escritos, a mañanas sin temor, a amistades nacidas no por obligación, sino por luz compartida. Me he encariñado con los rituales, pequeños que me recuerdan quién soy. Enciendo una vela cada mañana, no por nadie más, solo por mí. Me siento junto a la ventana, dejo que el sol bese mi rostro y digo en voz alta una verdad que he aprendido. La de hoy fue, no soy difícil, simplemente estuve rodeada de personas que no querían crecer. Otros días me recuerdo que la suavidad es fortaleza, que los límites son amor, que mi intuición nunca se equivocó. Esos rituales me anclan. No son grandiosos ni glamorosos, pero son míos. Solía medir mis días por las necesidades de otros, el horario de Daniel, las demandas de Vanessa, citas que no podía faltar o que quería para cosas que nunca necesité. Ahora mido mi tiempo por significado. Soy voluntaria en el refugio 2 veces por semana. He empezado a pintar de nuevo, mal, desordenada, feliz. Y cuando veo a una mujer en el mercado, insegura, cansada, sonrío primero. Nunca sabes quién lo necesita. Yo lo necesité una vez, y nadie lo notó. Así que ahora yo lo noto. Hago espacio para los demás como he aprendido a hacer espacio para mí, completamente, ferozmente, sin vergüenza. Una noche durante el club de lectura leímos un pasaje sobre soltar. Algo acerca de que no puedes recibir nuevas bendiciones si tus manos están apretadas alrededor de viejas heridas. Me impactó profundamente. Me excusé, fui al baño de la anfitriona y lloré. No porque estuviera triste, sino porque me di cuenta de que finalmente había soltado. El dolor, la traición, la voz en mi cabeza que seguía preguntando ¿por qué no fui suficiente? Hice las paces con el hecho de nunca obtener las respuestas que antes suplicaba. Llené esos espacios vacíos con otra cosa, con verdad, con amor elegido, con momentos silenciosos que no pedían nada más que presencia. Esa noche, cuando regresé al grupo, tenían los ojos rojos, pero nadie preguntó. No lo necesitaban. Esas mujeres entendían el duelo que se oculta tras el triunfo, las lágrimas que vienen incluso después de la victoria. Una de ellas, Carol, simplemente apretó mi mano y susurró, «Lo estás haciendo hermoso». Y en ese instante le creí. No solo porque lo dijo, sino porque lo sentí en mis huesos. Yo lo estaba. Yo lo estoy. Cuando pienso en el futuro ahora, no entro en pánico. No veo un vacío. Veo posibilidad. Me veo en nuevas ciudades, tal vez en un tren atravesando Italia, tal vez escribiendo desde una posada tranquila escondida en las colinas.
Veo cartas que escribiré a mujeres que nunca he conocido, que sostendrán mis palabras en sus manos y se sentirán un poco menos solas. Veo un hogar pequeño lleno de luz, con tazas disparejas y música siempre sonando suave de fondo. Veo una vida simple, no porque me conformé, sino porque finalmente entendí lo que realmente necesito. No aprobación, no aplausos, solo paz. Propósito, conexión. Algunos días siguen siendo difíciles. Las sombras no desaparecen, solo se vuelven más silenciosas. Pero ya no les tengo miedo. Camino a su lado, sabiendo que he sobrevivido a lo que intentó romperme. Y en esas mañanas especialmente silenciosas, cuando él te está caliente y el gato está acurrucado cerca, sonrío para mí misma y susurro, lo lograste. Llegaste a casa. De mi voz era ignorada y mi corazón estaba magullado. Pero ahora el hogar vive dentro de mí. Es la calma que llevo aun cuando el mundo afuera se siente caótico. He aprendido que hogar no siempre es un edificio de ladrillo y cemento, ni siquiera las personas que comparten tu sangre. A veces es el espacio seguro que creas cuando te niegas a encoger más. Está en la respiración que tomas cuando finalmente dices, así no termina esto. Está en las pequeñas victorias, responder un mensaje sin ansiedad, sentarte a una cena sin forzar una sonrisa, permitirte sentir alegría sin culpa. He construido límites como muros de cristal, fuertes, pero lo suficientemente transparentes para dejar pasar el amor y la bondad. He reaprendido a confiar, no en todos, pero sí en mí misma, y esa confianza es la base que ninguna tormenta puede sacudir. El futuro que veo no es perfecto, pero es mío, y eso hace toda la diferencia. Sé que todavía tropezaré, sé que el desamor volverá a visitar, pero estoy lista para ello, porque ahora no entro sola en esos momentos. Me respaldo a mí misma. Tengo mi propia voz, y esa voz nunca más será silenciada. Si estás leyendo esto, si alguna parte de mi historia resuena en tu corazón, quiero que sepas esto, no estás sola. Cualesquiera que hayan sido las mentiras que te dijeron, el dolor que cargas, la desesperación silenciosa que te mantiene atada a personas que no ven tu valor, hay una salida. No es fácil ni rápida, pero es posible. Y el primer paso es creer que mereces algo mejor. Merecer no es lo mismo que pedir o suplicar. Es reclamar. Es saber sin duda que eres digna de un amor que sana, un respeto que empodera y una paz que sostiene. Cuando finalmente acepté eso, el mundo se movió bajo mis pies, pero de la mejor manera. Porque la libertad no es solo dejar un lugar o persona tóxica. Es llegar a la verdad de quién eres. Y una vez que la encuentras, una vez que la dejas respirar y crecer, nadie ni nada puede arrebatártela. Espero que mi camino te inspire a comenzar el tuyo, a hablar tu verdad, a poner tus límites, a romper el silencio que te ha tenido cautiva. Porque tu historia, tu verdadera historia, está esperando ser escrita. Y será hermosa.